Okay, so thank you for reviewing this grammar. In this case, we have the past progressive or maybe the past continuous. Vamos a revisar este tiempo, el pasado progresivo o a su vez también que se le conoce como el pasado continuo. So in this case, we are going to check functions or maybe something like a uses. Time expressions or maybe some words that are going to help us in order to make examples. Spelling, according to the spelling, something I need to say you, the spelling are similar to the present. Dentro de este campo sigue las mismas reglas que el presente. In this case also, let's check the key part structures, la parte inicial o la parte principal, primordial, que se puede englobar dentro de una gramática, las estructuras o los pasos de cómo realizar un ejemplo. So please keep in mind that we are checking the past continuous or maybe the past progressive. Estamos revisando este tiempo, el pasado continuo o a su vez progresivo. Las dos son igual, ¿no? As a function, as I say, it is saying it's used to describe an action that was happening at a particular moment. So I mean in the past, to describe an action that began in the past and often continue for a short period of time after the action starts. Also, it focuses to the past tense. It is often used to denote an action that was interrupted by an event. En sí, las funciones o los usos que este tiempo me permiten es para, como su palabra lo dice, el pasado, ¿no? Hablar cosas que sucedieron en el tiempo pasado, en un momento particular, ¿sí? Por recordarle que también este tiempo, el pasado continuo progresivo, obviamente, como lo decía, describen acciones que tuvieron una continuidad por un periodo corto en el tiempo en sí, a su vez que también puede ser interrumpido por otra acción en el pasado mismo. As a time expressions, I can say, I have here some words saying yesterday, at that moment, those days, last week, or maybe last year or last month. Quizá el tiempo, los tiempos de expresión son palabras que me ayudan a incluso a diferenciar o a mejorar un tiempo. Los tiempos de expresión por lo general pueden incluirse al final de los ejemplos. Okay, so please keep in mind that we are checking the past progressive or the past continuous. Estamos revisando este tiempo, por favor, el pasado progresivo, pasado continuo. So in this case, let's start checking the structure specifically. So how to make a positive para armar ejemplos afirmativos o positivos. We need, in this case, subject plus to be in past. El to be tiene que estar en pasado. Plus verb with ing. El verbo, recordar que estos tiempos progresivos al verbo se le debe añadir o aumentar ing. Ok. And then plus a complement. Tenemos cuatro pasos. To be in past, we have was and were. Tenemos el was y were dentro del to be en pasado. Example, I was eating pasta in a Chinese restaurant, so I have here the to be in past plus verb with ing. La característica principal de estos tiempos o en específico del pasado progresivo, el was en pasado más el verbo con ing. The next example, we were talking about this real healthy problem, so the same, to be in past, verb with ing. Tenemos el to be en pasado, el verbo con ing. So for negative, we have the same steps like the first, but we have to add the word not here between the to be in past and the verb with ing. En la mitad de esto, o como se puede entender, seguido del verbo to be o antes del verbo principal, pero debemos ocupar la palabrita not para hacer ejemplos negativos. In this case, we have subject plus to be in past plus were plus verb with ing and plus complement. So the example says you weren't listening to your teacher's instruction. Also here we have the to be in past plus the word not. In this case, the verb with ing. The same we have here. She wasn't buying
Here class materials. Igual en este caso tenemos la contracción tanto de were not, que en este caso weren't, y de was not, que en este caso tenemos wasn't. Por favor, recordar que los tiempos progresivos o continuos, la característica también es incluir ing, incluir o añadir ing al verbo, ¿sí? Ok, so let's continue for making questions. Para hacer lo que son preguntas, we have to add just the to be in past plus the question mark. Por recordarle que para las preguntas, por favor, aumentamos lo que es el signo de pregunta, pero en este caso debe iniciar con el auxiliar, que en este caso es el pasado, ¿sí? El pasado de to be, que es was y were. Los auxiliares al inicio más sujeto, el verbo con ing, el complemento y el signo de pregunta. So, were you drinking soda? So this is a question. Was John going to the new museum? So here is another question. Yes, no question. Son preguntas cerradas. ¿Por qué son preguntas cerradas? Porque inician desde un auxiliar. Y al decir que son preguntas cerradas, ¿por qué? Porque me limita a responder, ¿sí? Me limita a dar más ideas. Simplemente la pregunta es como inician en este caso con auxiliar, las respuestas deben ser sí o no. Punto. No puedo argumentar nada más porque son preguntas cerradas. So keep in mind also we have four ways to answer. Tenemos 4 maneras de responder en este caso dentro de las preguntas cerradas. Las 2 que pertenecen a afirmativas y las 2 a negativas. Y las mismas que pueden ser contestadas de manera abreviada o de manera completa, as you can see here in these examples. Como tal, y podemos ver en estos ejemplos, tengo a las afirmativas, negativas o en este caso formas abreviadas o formas completas. ¿Ya? So for making WH questions, para hacer lo que son con WH aumentado, las mismas que son para buscar información, informative questions o open questions, también preguntas abiertas que se conoce. ¿A razón de qué? De que yo tengo opción a responder, a dar más alternativas dentro de mi respuesta, independientemente y dependiendo de la pregunta que se trate. So, in this case, it's saying, what were you cooking yesterday? Digo, ¿qué estuviste cocinando ayer? Entonces yo tengo infinidad de respuestas de poder decir, ¿sí? What were you cooking yesterday? ¿Qué estuviste cocinando ayer? So, as an example says, I was cooking a traditional dish. Estuve cocinando un plato tradicional. Where were you driving yesterday? So this is another question. I can say I were driving to Ambato, I were driving to Quito, I were driving to Guayaquil. So it depends. Aquí sí depende de lo que yo quiera transmitir, de la idea o la respuesta que yo quiera decir en relación a la pregunta que me la realicen. Okay, so in this example I was driving to my friend's house. ¿Sí? Como podemos observar en estos casos, dependiendo de las preguntas, cuando son preguntas abiertas, yo tengo opciones a responder. ¿Sí? Esa es la diferencia dentro de unas preguntas abiertas que de unas preguntas cerradas. So, check please, revisen por favor. Espero hacerme entender con estas gramáticas de revisión. Okay, so that's all and thank you so much.